¿Qué tal, estimado estudiante? Espero que se encuentren muy bien. En esta oportunidad eh, presentaré el tema importancia de la validación de datos cualitativos. Eh, la idea es mostrar, eh, posterior a la recolección de datos y sistematización, eh, qué tan representativos son estos datos eh, dentro del contexto de la investigación cualitativa. Entonces, bueno, yo haré reseña a distintos conceptos que son importantes tomar en cuenta. Primero que nada, eh, siempre la elaboración de instrumentos eh, para la recolección de datos exige analizar la forma como dicho instrumento de medición cumple con la función para lo cual se ha diseñado. Eh, Cuando se menciona el instrumento, nosotros lo podemos referir a cuestionarios, a pautas de entrevistas, pautas de grupos focales, registro de observaciones, descripciones de observaciones. Bueno, entonces estos instrumentos eh, tienen una eficacia eh, que corresponde a la representatividad de los datos que se están recogiendo. Entonces, desde este punto de vista, nosotros tenemos que preocuparnos para que se cumplan esas condiciones que son importantes por la calidad de los datos que se desean obtener, serían la confiabilidad y la validez. Entonces, este criterio se puede aplicar de distintas formas, pero siempre y cuando tengamos claro qué tipo de datos necesitamos. Entonces, ¿dónde me voy a focalizar ahora? Es en la validez. ¿Ya? La validez se refiere al grado en que un instrumento realmente mide lo que se propone medir. Es decir, si un cuestionario, guía de entrevista, rúbrica o observación está enfocado correctamente en las variables o fenómenos que interesa estudiar. Entonces, cuando hablamos de esta medición, tenemos que eh, estar seguros de que precisamente se recogen estos datos eh, con la calidad pertinente que nosotros necesitamos. ¿Ok? Entonces, bueno, al hablar de validez, también tenemos que sumar el concepto de error. ¿Ya? Entonces, dentro de estos, eh, digamos, datos, tenemos que considerar algunos tipos de errores que nosotros podemos cometer en general. ¿Ya? Por ejemplo, eh, fallas en la selección del método y diseño, errores por muestreo, sesgo por el diseño del instrumento, errores debido a la no respuestas, si fuera digamos, una entrevista, una encuesta, si fuera un estudio mixto, ¿no? Eh, Registros que no se quieren, descripciones que no estén eh, descritas eficazmente, ¿no? Eh, También, para continuar, sesgo en la codificación de la respuesta abierta, falta de validez y confiabilidad del instrumento, por ejemplo, un error sistemático, error en el proceso de análisis estadístico, error aleatorio, error en la interpretación de los datos. Bueno, acá tenemos un sinnúmero de errores que se pueden eh, presentar en digamos, en la recolección de datos. Entonces,
Para esto hay que identificar los tipos de errores para eh, estar, digamos, en conocimiento por cuál es la causa, ¿no? Acá nosotros hemos presentado en forma general, pero siempre es bueno identificar el tipo de error. Bueno, en ese aspecto podemos identificar el error aleatorio, que es la variabilidad no predecible, ojo con esa palabra, no predecible, que ocurre durante la recolección o análisis de datos y que no responde a un patrón constante. Entonces acá ya filtramos un poco la idea del error y lo presentamos como un error aleatorio. ¿Cuáles serían los errores aleatorios? Por ejemplo, si tenemos una situación de variación en las respuestas, ¿ya? Ahora, ¿cómo se manifiesta este error aleatorio? Por ejemplo, una persona entrevistada puede dar respuestas diferentes en distintos momentos por distintas situaciones. Puede contribuir el estado emocional, el ambiente o el nivel de confianza que eh, se dé en esa entrevista, ¿no? Otro error o situación puede ser condiciones del entorno. El ruido, interrupciones o clima puede alterar la calidad de una observación o entrevista. Bueno, son, eh, digamos, contingencias que pueden ser no predecibles y puede afectar el momento de esta entrevista o si se quiere llamar también una observación si se estuviera ejecutando, ¿no? También otra situación es la interacción investigador-participante. La forma como el investigador enfrenta, por ejemplo, una entrevista, eh, la forma de cómo hace una pregunta, también puede intimidar o puede hacer un efecto en el entrevistado. Entonces, también esa es una situación que hay que considerar. Interpretación de datos. Por ejemplo, los distintos codificadores pueden interpretar de una misma frase de una forma y otro codificador puede interpretarla de otra forma. Entonces, eso también puede eh, causar un error aleatorio. También podemos considerar la transcripción imprecisa. Esto ya es en una actividad posterior a la recolección, ¿no? En donde eh, se pueden situar errores, digamos, en torno a la descripción de una palabra, de una frase, eh, errores, digamos, ortográficos, diferentes acepciones que pueda tener la frase eh, y no ser la interpretación correcta. Entonces, son ejemplos de situaciones que se pueden presentar en estos errores aleatorios. También tenemos otro error que es el error sistemático. Es una distorsión constante y predecible en los datos o en su interpretación causada por el sesgo del investigador y puede ser también por decisiones no justificadas o errores de metodología. Bueno, acá yo presento eh, algunas fuentes de estos errores, por ejemplo, el sesgo del investigador. El entrevistador interpreta siempre las respuestas desde su propia ideología o expectativa. Entonces, cuando sucede eso, se puede producir un sesgo y, digamos, no tiene una transversibilidad el tema que se está tocando. Por lo tanto, puede causar un sesgo, digamos, en la respuesta, en la interpretación.
¿no? Entonces, consecuencia, los datos, perdón, se deforman según la visión del investigador. Y eso es a partir de la interpretación que uno le dé, ¿no? Tenemos otra situación, guía de entrevistas sesgada. Y esto puede ser de que una pregunta o varias estén muy, digamos, eh, enfocada en algún tema particular o hay algún tipo de intervención de parte del entrevistador. Entonces, por ejemplo, acá al hacer una pregunta de este tipo, es un ejemplo. ¿No cree usted que la nueva política perjudica a los estudiantes? Entonces ya hay un juicio preestablecido al hacer esa pregunta. Entonces eso crea eh, una, una disposición de parte del entrevistado, digamos, que puede sesgar la respuesta ante un tema importante en el cual se está entrevistando. Entonces eso hay que tener cuidado. Muestreo no representativo. Por ejemplo, solo se entrevista a docentes que están de acuerdo con una política institucional. Y esto es eh, enfocar en un solo punto, quizás el muestreo, y no es transversal. Y esto también puede tener consecuencias en donde no es representativo la entrevista o los datos que se pretenden sacar eh, respecto al tema. ¿Ya? Entonces, las consecuencias pueden ser, no se recogen opiniones disidentes, los resultados son parciales. ¿Ya? Entonces, lo que uno quizá en este caso debería buscar la imparcialidad de las respuestas. Tenemos también otra fuente o situación, dice codificación con prejuicio. Y esto un poco a lo anterior también. Se priorizan fragmentos que refuerzan una hipótesis previa. O sea, ya con anticipación se sabe que hay una hipótesis o un concepto ya digerido y que quizás el investigador está de acuerdo. Entonces, eso también pierde la imparcialidad. Entonces, ¿qué sucede? ¿Qué consecuencias podemos tener? Las categorías emergentes no, no reflejan fielmente la diversidad del discurso, del planteamiento, ¿no? Bueno, tenemos otro también que es la traducción o transcripción defectuosa. Y acá puede ser de que ya es preestablecido eh, y prejuiciado quizás. Se omiten algunos fragmentos o frases sobre el texto que se está estudiando. ¿Ya? Entonces eso se hace a propósito, preestablecido de antemano. Entonces, ese es un concepto también que hay que tener en cuenta el hacer la diferencia con el error sistemático respecto al error aleatorio. ¿De acuerdo? Entonces, volviendo a este ejemplo, esto puede causar, se pierde información significativa del lenguaje que se ha transcrito y del contexto. ¿Okay? Influencias del contexto. Al entrevistar en presencia de algún personaje de la institución, puede inhibir al entrevistado. ¿Ya? Si yo tengo presente, yo necesito hacer una entrevista sobre algún tema específico. Y en esa entrevista haya alguien, por ejemplo, un directivo de la institución educativa, y yo le estoy haciendo la entrevista a un estudiante, puede inhibir sus respuestas. Y eso también puede influir, digamos, en la realidad que se percibe del tema de interés, ¿no? Entonces, todos estos elementos son importantes considerar
en estos tipos de errores, ¿ya? Tanto en el error aleatorio como en el error sistemático. Bueno, para poder establecer también eh, estos, digamos, esta representatividad, porque es en el fondo lo que se persigue con la validez de datos, ¿ya? Entonces, nosotros tenemos que usar ciertos criterios para poder eh, un poco orientar la calidad de estos datos. Entonces, acá vamos a usar o vamos a explicar 5 criterios que son importantes considerar en el momento que uno quiere validar datos, ¿ya? Entonces tenemos, por ejemplo, la credibilidad. La credibilidad se refiere a la cualidad y a la cantidad de observaciones efectuadas, así como la exactitud de las relaciones que establece el investigador entre las observaciones en el momento de la interpretación. Entonces, en definitiva, lo que persigue uno es que estos datos sean auténticos, representativos, eh, en relación a lo que uno está buscando, ¿ya? Que son resultados eh, que no tengan, no sean cuestionados, ¿ok? Entonces, para eso podemos hacernos la pregunta, ¿cómo se asegura la credibilidad? Entonces, lo primerito es establecer que debemos considerar una gran cantidad de datos, ya con el propósito de que estos datos, eh, primero que nada, tengan una profundidad sobre el fenómeno o el tema de interés que se está investigando. Segundo, eh, debemos tener distintos puntos de vista, ¿ya? Y esto puede ser que sometemos estos datos a la revisión de otros investigadores, cosa de asegurarnos de que no hay estos errores. Tercero, uno puede, digamos, una vez que eh, a lo mejor tenemos el paso anterior realizado, ya lo vimos, estos investigadores vieron los datos y están conformes. Podemos, eh, eh, podemos establecer, digamos, eh, mediante la referencia bibliográfica, la contratación de estos datos, investigando documentos que sean relacionados con el tema de interés y verificar eh, estos resultados, ¿no? Porque puede darse de que hay investigaciones respecto al tema. Entonces uno, quizás los escenarios, bueno, la idea sería que los escenarios sean más o menos similares, pero si hay datos conceptuales sobre conceptos que se están manejando, uno los puede verificar y ver qué tipo de relación hay entre esos datos que se han obtenido. Entonces, estos 3 puntos son importantes considerar en la credibilidad. Bueno, acá tenemos un ejemplo que puede ser ilustrativo. El título de la investigación es Percepciones de los estudiantes del séptimo grado sobre el uso de juegos didácticos en la enseñanza de matemáticas. Bueno, entonces sobre esto el investigador presentó un resumen narrativo con los hallazgos a los estudiantes y docentes involucrados, los que participaron en esta investigación. Y ellos confirman que la interpretación de estos datos es correcta, es decir, de los resultados obtenidos. ¿Ya? Entonces, se supone que este investigador llevó a cabo, digamos, lo que se estableció anteriormente, ¿no? Una cantidad de datos importante, se sometió a investigadores o colegas que verificaron o revisaron los datos y también se fue hacia la indagación en la referencia bibliográfica. Entonces, eso es importante porque le da una alta credibilidad y podemos estar seguros que tiene una cierta profundidad
esos datos. En respecto a este criterio, quizás, bueno, es muy parecido al otro, solo que en este caso va más específico, digamos, el análisis respecto a la interpretación. Porque el anterior, claro, es de credibilidad, claro, y puede ser que el experto pueda tener una experiencia en general del trato de datos, ¿no? Respecto al anterior criterio. Pero este se enfoca quizás a un tema más específico y el especialista sabe mucho respecto a ese tema. Entonces, puede ser por ahí que tengamos un poco la diferencia. Pero, definiendo este, este criterio, se considera importante consultar a varios especialistas, someter también los resultados al análisis de los individuos que han participado en los acontecimientos para obtener una corroboración sobre el tema en sí, ¿ya? Entonces tenemos que se someta a especialistas y también hacia los mismos integrantes que participan en la investigación. Eh, Adicionalmente, también se puede utilizar esta información confrontándola con estudios ya realizados, que es un poco la temática también que tiene el otro criterio. Bueno, acá hay un ejemplo en donde se establece un estudio sobre estrategias docentes para fomentar la participación en el aula en estudiantes de quinto grado en el contexto rural. Entonces, el ejemplo dice que tras el análisis de los datos, el equipo de investigación consulta a dos especialistas en didáctica de la lengua y en educación rural, que son, digamos, expertos en esto. Entonces, ahí está la interpretación que pueden dar ellos respecto a estos datos que se han recolectado. Y pueden dar una opinión, digamos, bastante interesante sobre lo que el estudio que se está realizando. Eh, entonces, eh, bueno, sigo con el ejemplo. Se comparte un resumen interpretativo de los hallazgos con los mismos docentes y algunos estudiantes entrevistados. Ellos revisan si la forma en que se ha interpretado su experiencia realmente refleja la realidad. Entonces, esto sí, de alguna forma, eh, verifica y constata de que realmente se ha hecho de acuerdo a la realidad que se vive en esa institución. Por lo tanto, es una práctica bastante importante y determinante. Y podemos, digamos, establecer de que estos resultados son representativos de la investigación que se está realizando en el contexto de esta investigación. ¿Ok? El siguiente criterio es la transferibilidad y hace referencia a la posibilidad de extender las conclusiones a las que llega el investigador a otro contexto. Entonces, la idea es la siguiente, que si uno tiene un hallazgo sobre un tema de investigación y puede tener un diagnóstico favorable en la solución, se podría extender a otro escenario y replicar, digamos, estos hallazgos, considerando los datos, para poder obtener una solución beneficiosa. Y eso puede ser importante porque ayuda también a solucionar otras problemáticas en otros escenarios. Entonces, eh, hay que también hacer la aclaración que en la investigación cualitativa es, digamos, es difícil que se dé esa situación porque la investigación cualitativa está enfocada a temas específicos y de repente las condiciones no son las mismas.
Entonces, esa aclaración. Pero si se da la situación, se puede realizar la réplica. Bueno, acá tenemos un ejemplo. En una investigación cualitativa sobre estrategias de la lectura en niños de cuarto grado en zonas rurales, si se selecciona una muestra de escuelas con características representativas y se documenta bien el contexto, otros investigadores o instituciones rurales similares podrán aprovechar los hallazgos, aunque no se trate del mismo lugar. Es lo que estaba mencionando, ¿no? Entonces, esa es la característica de este criterio. Segundo criterio es la constancia interna. Esto implica la independencia de las observaciones y de la interpretación en relación a variaciones accidentales o sistemáticas, tales como el tiempo, la experiencia y la personalidad del investigador, los instrumentos utilizados y las condiciones de recolección de datos. Bueno, acá la idea parte con que si uno está haciendo una investigación y yo quizás no tenga el espectro, por decirlo de alguna forma, completo, eh, es necesario establecer, digamos, más observadores para que se tenga un, eh, un criterio más transversal y podamos tener una validez, una representatividad de los datos completa y no de un punto de vista. Por último, tenemos el criterio de fiabilidad, que consiste en la independencia de los análisis con relación a la ideología del investigador. Y esto quiere decir que si el investigador tiene un punto de vista y, digamos, está haciendo un estudio, al realizar la investigación o el análisis, se puede sesgar porque eh, focaliza, digamos, su punto de vista y no es transversal. Por lo tanto, el investigador tiene que ser más neutro, dejar de lado, digamos, sus propuestas o, digamos, ideología para que no interrumpa y no sesgue el resultado del estudio. Acá, por ejemplo, se menciona que un investigador que estudia el impacto del trabajo colaborativo en estudiantes puede tener preferencia ideológica sobre esta estrategia. Y la idea es que no esta ideología interrumpa o segue el resultado final del análisis de datos. Entonces, esa es digamos, el contenido, la idea de establecer la fiabilidad de los datos, ¿ya? Considerando ese criterio para que no suceda y se sesgue, digamos, los resultados finales. Bueno, hasta acá llego con esta presentación. Espero que estén muy bien y nos estamos reencontrando en una próxima oportunidad.